Súper. Comenzamos con la semana 11, ya bien avanzado estamos, espero que hayan hecho las actividades, espero que no les haya resultado tan difícil. Recuerden que la idea es ir paso a paso, que no sea tan complejo para ustedes y por lo mismo les he traído este video, que la idea es que sea bastante breve, que no nos ocupe más de 10 minutos para poder realizarlo, porque vamos a hablar del proceso de unificación de los Estados-nación. Vamos a hablar que ustedes deben saber, no solo en América Latina, como aparece en el mapa que está en el fondo, se independizaron los países y se crearon Estados-nación. Nosotros vamos a encontrar que también en Europa los liberales, estas revoluciones burguesas, van a generar que los reinos, las monarquías desaparezcan y renazcan o nazcan, mejor dicho, las repúblicas en esos países europeos. Lo vamos a ver, hay dos casos que son los más particulares donde varios reinos se unificaron y lo vamos a tratar de explicar de la mejor manera. ¿Ok? Para eso, primero vamos a irnos al objetivo de la clase, que es analizar cómo durante el siglo XIX la geografía de América Latina y de Europa se reorganizó con el surgimiento de los Estados-nación. Vamos a entender que una nación es una serie de elementos que se reúnen para que se pueda formar lo que nosotros conocemos como un país. Es necesario que exista un lenguaje común, una tradición histórica, que existan tradiciones, desde un baile típico, desde comidas que a nosotros nos reconozcan como una nación, que de alguna manera yo me sienta eh, hermano de otra persona para formar parte de una nación, ¿ok? Y por lo tanto esas naciones existen a lo largo de todo el mundo, hay países que tienen diversas naciones y por lo tanto no es que, por ejemplo, en el caso de Chile solo exista una nación. Los pueblos originarios representan también diversas naciones, como la nación mapuche, que es la que más reconocible está. Por lo mismo, ahora nosotros vamos a ir avanzando y vamos a ver lo que ocurrió en América Latina primero y luego en Europa. ¿Ok? Bueno, en América Latina vamos a partir con el primer mapa de los tres que yo voy a presentar. El primero que vamos a observar es el mapa de América antes de la llegada de los españoles. Si nos damos cuenta, rápidamente en ese mapa vamos a encontrar que hay marcados ahí tres colores bien diferenciadores. El primero, si vamos desde el norte hacia el sur, es el que corresponde al color salmón o anaranjado que representa el imperio azteca. Más al sur, en Centroamérica, en un color verde oscuro, podríamos señalarlo, vamos a encontrar a la cultura maya, ya que antes de la llegada de los españoles estaba poco a poco desapareciendo, pero sus rasgos, sus tradiciones, sus rasgos diferenciadores con otras culturas van a quedar marcados incluso hasta el día de hoy. Y luego vamos a encontrar en América Latina, sobre todo ahí en el contorno de la cordillera de los Andes, en este verde claro, incluso con esas líneas un poquito más oscuras del verde, corresponden al imperio Inca. ¿Ya? Las líneas representadas en este verde más oscuro representan a el camino del Inca. ¿Ya? Bueno, después en el periodo de la colonia, cuando llegan los españoles, nosotros vamos a ubicar distintas formas y límites mucho más claros y que de a poco se conoce eh, las líneas que diferencian, por ejemplo, a Perú, a la Capitanía General de Chile, al Virreinato de La Plata, y también en el norte de América Latina, al Virreinato de Nueva Granada, Capitanía General de Caracas, y también vamos a encontrar a los dominios que representan a Portugal y que van a ser en el presente el país más grande de América Latina, que es Brasil, ¿ya? Entonces, de a poco, con los españoles, nosotros empezamos a darnos cuenta que los límites empiezan a parecerse a los países, si es que ustedes conocen el mapa, a los países que actualmente existen en América Latina. Vamos a avanzar para conocer ahora cómo es el mapa actual, también con la independencia de cada uno de esos países del Imperio Español. ¿Ok? Vamos a encontrar, por ejemplo, el caso de Chile, que se encuentra en color celeste porque es en periodos en el que está organizado este mapa, en 1810 hasta 1825, 1823 nosotros lo hemos aprendido y su declaración de independencia en 1818.
Y así nos vamos a ir dando cuenta que muchos otros países tienen una fecha similar por el color, ¿cierto? El celeste, y Perú dentro de América Latina es el que más complicado podríamos encontrar, porque ahí estaba el virreinato más importante. Bolivia también tuvo complicaciones para su independencia, y más o menos ese mapa se mantiene hasta el día de hoy. Sin embargo, en el siglo XIX existieron muchos conflictos. Chile, por ejemplo, la parte norte de nuestro país no era Antofagasta, Iquique y Parinacota, Tarapacá y Parinacota, sino que nosotros vamos a encontrar que partía desde Atacama. Y ahí vamos a encontrar y lo vamos a conocer después la Guerra del Pacífico, por ejemplo. Pero es más o menos para que ustedes se den cuenta de que el continente americano ha ido evolucionando desde hace ya más de 500 años. ¿Ok? Bueno, pero claramente esta situación no solo se da en América Latina, sino que nosotros también vamos a encontrar que se da en otras naciones, en otros continentes, como el caso de Europa. Y hay dos naciones que se unen en ese momento que son mucho más reconocibles, que es el caso de Italia y el caso de Alemania. He traído un video porque la actividad que vamos a realizar es el resumen de estos videos que no duran más de 1 minuto y medio sobre la unificación de Italia y la unificación de Alemania. Vamos a ir primero con la unificación de Italia. Bueno, la unificación de Italia tiene bastantes características, ¿ya? Porque ocurre desde 1815 a 1871, perdón. Y vamos a encontrar que existen muchos reinos, diversos estados. Vamos a encontrar, por ejemplo, las Sicilias, los estados pontificios, donde estaba la Iglesia Católica, la Toscana, Módena, el reino de Cerdeña, Lombardía, y además Parna junto a el reino de Venecia. Y por lo tanto, todo eso formaba distintos reinos en Italia, ¿ya? Por lo tanto, los italianos de alguna manera se sentían muy, muy unidos, a pesar de que estaban todos divididos, ¿ya? Y todos en común tienen un sentimiento nacionalista porque provienen del Imperio Romano que existía desde antes, ¿ya? Nace el nacionalismo italiano y genera muchas revueltas en los distintos estados porque quieren unirse. Y quieren unirse en una sola nación, ¿ya? Vamos a encontrar que Italia va a tener un personaje muy importante que va a ser Giuseppe Garibaldi, porque él va a liderar este movimiento nacionalista luego de una guerra que tuvieron contra Austria, ¿ya? Además, vamos a encontrar a un rey, que es Víctor Manuel II de Piamonte, que también tiene la intención de unificar a esta nación, ¿ok? Para ir avanzando, nos vamos a dar cuenta que Prusia, que era un reino que después va a formar parte de Alemania, va a luchar a favor de Italia para que Austria, que es un país que está entre medio de ambos, deje de tener tanto poder, ¿ya? Y a través de un tratado, el Tratado de Letrán, nosotros vamos a encontrar que se van a unificar, ¿ya? Y van a formar parte de esta nueva nación llamada Italia, ¿ok? Bueno, ahora vamos a ir a la situación que ocurre en el siguiente caso, la unificación de Alemania, ¿ya? Y para que lo entendamos bien, vamos a ver nuevamente un video relacionado a Alemania, quizás un poquito más complejo, pero lo vamos a tratar de explicar. Ya, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar que la unificación alemana es muy extensa durante muchos años y es muy compleja porque Alemania está dividida en 39 estados y los dos estados más importantes que están en ese sector son Austria y Prusia, ¿ya? Y en 1934 se va a crear un tratado que es como un tratado de libre comercio que se llama el Zollverein, que es libertad para que ingresen a los distintos reinos los productos y se puede hacer comercio, ¿ya? Y en ese momento van a existir dos proyectos políticos, porque era el paso que venía, ¿ya? El primero, que se llamaba la Gran Alemania, que estaba alentado por Austria, y
Prusia, que habla de la pequeña Alemania. Pero Austria quería manejar a esa gran Alemania, por lo tanto estaba el conflicto. Y entonces vamos a encontrar que la Gran Alemania se va a dejar de lado y ese señor que aparecía ahí, que se llama Otto von Bismarck, va a liderar este proceso liderado, valga la redundancia, por Otto von Bismarck, ¿ya? Mientras va ocurriendo el proceso de unificación, ocurren varias fases. La primera fase es la guerra de Prusia contra Dinamarca, y nosotros vamos a encontrar que Austria lo va a apoyar a Prusia para que de alguna manera después Austria venga y se aproveche de esto y ocupe todos los territorios. Y después va a venir una segunda fase donde vamos a encontrar que Prusia con Austria, esas dos banderas que están ahí, se van a enfrentar entre sí, ¿ya? Porque son los dos más poderosos y uno de los dos tiene que llevar y liderar a esta Alemania. Y por lo tanto, en estas batallas, la de Sadowa, el Estado se va a unificar, ¿ya? Y se va a conformar a través del poder y el liderazgo de Guillermo I, el Reichstag y el Parlamento, y por lo tanto vamos a encontrar a una nación mucho más poderosa. Y la tercera fase comienza en 1870, la guerra de Prusia contra Francia, ¿ya? Porque se veía amenazada Francia, ¿ok? Y por lo tanto fueron muchos los conflictos que existieron para que Alemania se convirtiera en un solo país. Imagínense la cantidad de reinos que estaban y por lo tanto lo difícil que significaba convertir estos reinos en un solo país, ¿ya? Bueno, la actividad va a ser muy simple. Deberán realizar dos esquemas señalando lo más importante de las unificaciones de Italia y Alemania. Eso sería todo. Los videos los pueden encontrar ustedes en YouTube y se llaman la unificación de Italia Draw y la unificación de Alemania Draw. ¿Ya? La van a encontrar, son dos videos que duran 2 minutos y medio, para que ustedes se puedan ver apoyados. Yo ocupé el video, pero no ocupé el audio, y en el video de YouTube pueden encontrarlo con el audio original. ¿Ya? Ojalá que haya quedado claro. La actividad es muy simple, en 2 planos de su cuaderno, completar esos esquemas explicando cómo se unificó Italia y cómo se unificó Alemania. Eso sería todo, chiquillos, ¿ya? Suerte con eso.